En esta parte del programa nos acompaña José María Amarilla, especialista en inteligencia estratégica y consultor. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes. Un saludo a la audiencia. Gracias por el contacto también. El rescate de este criminal, un rescate casi de película, ¿de verdad se pudo haber logrado sin que policías, autoridades, toda la gente que acompañaba a estos vehículos para trasladarlos sin custodios que hubieran participado, se hubiera podido realizar? No, es muy poco probable que hubiera ocurrido un evento semejante sin información Claro. proporcionada desde dentro de las instituciones. Este es un caso de filtración de información, a mi criterio, Ujú. y el evento fue programado a lo largo de 5 semanas aproximadamente. Es decir, hubo por lo menos una etapa de seguimiento, una etapa de planificación, una etapa de despliegue previa a la ejecución previas a la ejecución del evento en sí, que no fueron detectadas por las fuerzas de seguridad. Pero se desató una crisis política. El ministro de Justicia presentó su renuncia, el comandante de la policía también fue retirado de su cargo y esto va para más, supongo que van a rodar varias cabezas más. Me da la impresión de que los cambios temporariamente están hasta, digamos, se remitieron a estos dos cambios que no son menores. El comandante de la policía es una figura muy importante en la vida civil, política del Paraguay. Eh, y el ministro de Justicia, bueno, fue retirado del cargo porque si bien no hay indicios que conduzcan directamente a que haya habido corrupción de su administración en este caso, sí hubo errores de procedimiento muy significativos de parte del director del penal de Emboscada, que está a unos 50 kilómetros al norte de Asunción, en el diseño del programa de traslado y los sistemas de custodia para criminales de alta peligrosidad que sí están contemplados en protocolos que son de responsabilidad del Ministerio de Justicia. Entonces, el relevo del ministro de Justicia en este caso obedece a la evidencia de estos errores ocurridos en este caso, además de la sumatoria de otros sucesos ocurridos en penales del Paraguay en las últimas semanas. Ahora, me gustaría hablar de la peligrosidad de alias Zamora, porque solamente 10 delincuentes participaron en el ataque. Lo digo porque, ¿cómo es posible que si en verdad era un personaje tan importante dentro del crimen organizado, del narcotráfico, no se haya prestado atención a la seguridad, a la custodia de un reo de esta peligrosidad? Bueno, ocurre que no todos los reos de alta peligrosidad son famosos. Eh, digamos que el nombre y el alias de Zamora no significaba nada o no significaba gran cosa para el público o para el servicio policial normal hasta ayer. Eh, Sin embargo, examinando los antecedentes de este hombre, se encuentra que se trataría, bueno, el paralelo paraguayo del Señor de los Cielos, operando a nivel local para para suplir de cocaína a Brasil, fundamentalmente, trayendo cargamentos multimillonarios en avionetas. Este señor disponía de una flota de avionetas a su servicio para proveer cocaína, repito, a los puntos centrales de venta en Brasil y comprando en Bolivia, en Perú y en Colombia también. ¿Qué posibilidad de recapturar a alias Zamora existe? Bueno, hoy fue recapturado uno de los participantes del asalto en sí, gracias a un sistema de reconocimiento de huellas dactilares que proporciona identidades, o sea, proporciona este mecanismo de identidad a terminales remotas. La policía lo recapturó o sea, capturó a esta persona que no tiene antecedentes penales, pero que sí, cuyas huellas sí aparecen en los vehículos empleados para el atraco y en la residencia usada como casa fuerte para los preparativos. Lo capturó alrededor de 160 kilómetros al sur de Asunción. Es decir, esta gente está en plena dispersión y la probabilidad de recaptura del narco liberado por el momento parece
una posibilidad remota, dado que tiene grandes recursos a disposición, incluso medios aéreos que son más improbables de interceptar o de detectar, porque incluso había dispone de aeronaves que están legalmente registradas. Pero ¿estaría todavía en territorio paraguayo o ya habría logrado a través de estas avionetas justamente salir del país? Es difícil decirlo sin entrar sin entrar en un territorio completamente especulativo. Hay indicios de que las personas que participaron de su rescate siguen en el territorio paraguayo. Repito, uno de ellos fue capturado hoy. Pero también hay algunos indicios que muestran que este joven, perdón, que este hombre estuvo, digamos, frecuentando lugares o su parte de su comitiva se estuvo moviendo alrededor de cursos de agua, de lugares de salida del país que podrían eventualmente servir como ruta de escape. En cualquiera de los casos, este hombre tiene su territorio de operaciones en lo que se podría denominar un triángulo entre Bolivia, Paraguay y Brasil. Es decir, el negocio, si no lo deja, cosa que es muy poco probable, va a estar siempre posibilitando su eventual recaptura en algún momento en los próximos meses. En las 48 horas siguientes a un escape de estas características, si no ha ocurrido la recaptura de los perseguidos, es muy probable que, digamos, ese proceso de fuga se prolongue en el tiempo. Si bien tiene ese poder sobre ese triángulo que usted mencionaba, ¿qué hay de su competencia dentro del crimen organizado? ¿Qué tan odiado es entre las filas de los criminales, que también podría ser un factor que pudiera no solamente recapturarlo, incluso tal vez aniquilarlo? Sí, efectivamente. Él pertenece a una facción mafiosa de origen brasileño, el Comando Vermelho, el Comando Rojo, que se originó en las cárceles de Brasil y esta facción es oponente directa del primer Comando Capital, que es la mayor organización criminal operando entre Brasil, Argentina, Paraguay y otros países del cono sur de Sudamérica. Se estima que el Comando Vermelho tiene alrededor de 30.000 afiliados, de 30.000 soldados y el PCC alrededor de 50.000. Son dos organizaciones muy, muy, muy poderosas y repito, están opuestas entre sí y evidentemente este factor de pelea por la hegemonía territorial y por el nicho del negocio del tráfico en la región puede ser un elemento considerable para incluso la eliminación física de esta persona, ¿no? Ahora, hablemos de las instituciones y de la corrupción, de los sobornos. ¿Cómo es posible que, sin que me sorprenda, pero a qué atribuye que se puedan dar estos escapes de películas, estos sobornos multimillonarios? En este caso, estamos hablando de Zamora, pero ya lo decía el propio Señor de los Cielos, el Chapo Guzmán, todos estos casos que evidentemente utilizaban recursos millonarios para sobornar a policías, a ministros, a secretarios, que desataban una crisis política y aún así lograban fugarse. Miren, para que tengan una idea, solamente la producción de marihuana en el Paraguay, según estimaciones basadas en cifras oficiales, estamos hablando solamente de marihuana, no del tráfico de cocaína. La marihuana en territorio paraguayo mueve alrededor de 1.500 millones de dólares anuales y lo controlan pequeñas organizaciones mafiosas, la mayoría de ellas locales y la mayoría de ellas de carácter semifamiliar, que se han vuelto muy poderosas en los últimos tiempos. Paraguay como país, como economía, tiene una escala muy inferior a la de Brasil, a la de Colombia, a la de Perú, o Argentina, otros países con una economía mucho mayor. 1.500 millones de dólares representa el triple de lo que el Estado paraguayo emite anualmente como bonos soberanos de deuda y para proyectos de desarrollo. Para que tengan una idea, solamente el tráfico de marihuana mueve estimativamente 3 veces más que lo que el Estado paraguayo como institución tiene capacidad de endeudamiento anual. Es decir, estamos hablando de organizaciones que tienen un tremendo poder adquisitivo
y no es de sorprender que una gran parte de su estrategia consista en sobornar voluntades de autoridades electas, de autoridades políticas, de autoridades que representan la ley en el país. Eh, Porque, bueno, incluso Brasil, que es una economía 80 veces mayor que la de Paraguay, tiene severos problemas para controlar a estas mismas organizaciones mafiosas en su territorio. En enero de este año, el primer Comando Capital durante 2 semanas enteras, tomó uno de los destinos turísticos más apreciados de Brasil, que es la ciudad de Recife, al nordeste de Brasil, y tuvo en vilo a una megápolis, teniendo Brasil todos los recursos que tiene, alrededor de 2 millones de ejecutores de la ley trabajando en su territorio. Paraguay tiene 25.000 policías y nuestras Fuerzas Armadas tienen 12.000 efectivos, es decir, estamos hablando de proporciones que, digamos, facilitan la operatividad de este tipo de organizaciones que, repito, han crecido enormemente en los últimos 20 años en su capacidad de maniobra, sobre todo en materia económica. ¿Y hasta dónde llega el trabajo internacional? Por ejemplo, contando con el gobierno de Jair Bolsonaro, que por lo menos en el discurso dice que tiene una política de mano dura contra criminales. ¿Comparten información, trabajan en conjunto para combatir al crimen organizado, al narcotráfico? Mire, sí se trabaja en forma conjunta tradicionalmente, no solamente con Jair Bolsonaro. El trabajo conjunto en Brasil tiene décadas de desarrollo, pero también existe en Brasil una suerte de discurso eh, conformista que tiende más bien a señalar a Paraguay como culpable de sus males relacionados con el contrabando, con el ingreso de drogas ilegales, sin considerar que sus recursos o que estas organizaciones provienen fundamentalmente de su territorio, que sus recursos son mucho mayores y que aún así no han podido controlarla. Entonces, hay como una dificultad para conciliar el mundo real con un discurso más bien geopolítico, y eso en cierto modo representa una barrera en la cooperación que en los papeles sí existe, pero que debería ser mejorada fundamentalmente, o sea, debería ser mejorada enormemente en los próximos años. Le agradezco a José María Amarilla, especialista en inteligencia estratégica y consultor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un saludo para la audiencia.